siguiente persona a presentar es Cintia Izquierdo y su ponencia tiene como título Primera norma UNE 77270, construcción de mapas de olor colaborativos mediante ciencia ciudadana. Cintia Izquierdo es ingeniera química con más de 10 años de experiencia en evaluación de olores, modelización y control de olores. Trabaja como consultora medioambiental en Ambiente Todora, en Bilbao, España. También es editora adjunta de olores.org, la web que trata sobre la gestión de olores, cofundadora de la asociación Amigo. Participó en el grupo para el desarrollo de la norma española que va a presentar. Y adelante. Gracias. Gracias, Ainhoa. Bueno, pues nada, un placer estar aquí. Mi nombre es Cintia, me ha presentado Ainhoa, y vengo aquí a presentar la primera norma española desarrollada sobre la temática de ciencia ciudadana, que en este caso creo que es la primera a nivel internacional. Yo vengo aquí en representación de un grupo de muchas más personas, de las que hay por aquí varias personas. Tenemos aquí a Rosa Arias, tenemos aquí a Isabel de Lucas, a mi compañera Ainhoa, no sé si me dejó alguien, espero que no. Y bueno, yo trabajo para la empresa Ambiente Todora, a la cual pertenece la página web olores.org, que es coorganizadora de este evento junto con la Asociación Amigo, de la cual también somos miembros. Y en este caso vengo a explicar un poco cómo fue el desarrollo de esta norma y voy a tratar de dar algunas pinceladas porque porque realmente en 15 minutos es bastante difícil tratar de ahondar y explicar cada uno de los puntos, así que os invito después, si no, en el café que os acerquéis, me preguntéis a mí, y aparte tendremos luego otras dos ponencias de Rosa y de Isabel que participaron en la norma y van a presentar casos de estudio que quizás, siendo más prácticos, se pueda entender mejor el desarrollo de esta norma. Bueno, como todos sabéis, existen diferentes metodologías a nivel internacional, unas estandarizadas y otras no, para tratar de medir el impacto de los olores en la ciudadanía, contamos la olfatometría dinámica, bueno, esta es la norma europea, que también está traspuesta a Chile, la olfatometría de campo, de la cual se ha hablado antes, y bueno, hay diferentes metodologías que se han ido comentando. Entonces, ¿por qué decidimos iniciar la carrera de tratar de desarrollar una norma? Bueno, pues ya se han mencionado aquí varios de estos proyectos. Uno de ellos fue el proyecto DINOUSES, en el cual colaboramos como miembros de la Asociación Amigo, y se realizaron 10 proyectos a nivel internacional con diferentes ciudadanos, que ya habéis visto el proyecto que ha presentado Natalia, que desarrolló Ecotec, y la comparativa que ha hecho con otros dos de esos proyectos que se desarrollaron dentro del DINOUSES. También aquí podéis ver un mapa mundial de zonas donde se han realizado también ese tipo de proyectos. Se han realizado en España, hay muchísimos proyectos que nacieron antes de que esto se llamase ciencia ciudadana, o sea, esto se lleva trabajando desde hace muchísimos años, utilizando los datos de los ciudadanos para generar conocimiento y tratar de visualizar un mapa de cuál es el impacto de los olores. También se ha mencionado anteriormente, creo que por Salimax, el estudio que se hizo en Falconara Marítima, que es bastante conocido porque se obtuvieron muchísimos registros de olor en un periodo corto de tiempo. En Australia, en Nueva Zelanda, en Chile también existe, por supuesto. Y todo esto nos llevó a la decisión de, bueno, vamos a tratar de, veíamos que esto era un mercado creciente, vamos a tratar de unificar la metodología. Vamos a tratar de desarrollar una metodología común para que todos podamos trabajar de la misma manera y podamos utilizar y generar proyectos que sean comparables entre sí. Para ello convocamos a muchas personas, porque bueno, a Carlos ya le conocéis, empezó a tocar puertas y conseguimos juntar un grupo fantástico de 22 voluntarios y súper interesante porque teníamos dentro del grupo los diferentes componentes actores que necesitamos para generar un proyecto de ciencia ciudadana. Contábamos con ONGs, consultores de olor, laboratorios olfatométricos, expertos en ciencia ciudadana y en meteorología también. La administración pública también estuvo colaborando en este desarrollo y, por supuesto, también, muy importante, las actividades generadoras de olor, que en este caso las denominamos APGEMO. Desarrollamos un índice dentro de esta normativa que comenzamos, no sé si recuerdo mal, en el 2019 y se publicó ya finalmente en el 2023 como una norma española, UNE. Está disponible en la plataforma de UNE para comprarla y ahí pueden echarle un vistazo. Y bueno, estos son el índice del proyecto y yo voy a tratar de dar algunas pinceladas. Principalmente, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Establecer la metodología común para identificar y evaluar cuáles son los problemas de impacto por olores mediante el uso de ciencia ciudadana. Y con esto queremos proporcionar una guía para el registro, investigación y evaluación de las causas del impacto por olor.
Dentro de esta guía se desarrollaron 3 grupos diferentes. El primer grupo estuvo trabajando en el desarrollo de la participación y la transparencia, que es primordial cuando trabajamos con datos ciudadanos. Para ello se definieron cuáles debían ser el rol de los actores involucrados, generar un grupo de acción, establecer planes de comunicación, etcétera, que voy a nombrar ahora brevemente. Los actores involucrados, pues, se establecen que hay 4 grupos que debemos tratar de convocar para comenzar un proyecto de ciencia ciudadana. En primer lugar, por supuesto, son los ciudadanos. Si no tenemos ciudadanos, no vamos a poder utilizar la ciencia ciudadana para medir el impacto por olores. En segundo lugar, también deberían estar involucradas representantes de las entidades o administraciones públicas. Sería ideal también que participasen en las actividades generadoras de olor y, por otra parte, expertos de olor en ciencia ciudadana, que serían como una parte más externa que podría ayudar a unificar y coordinar el proyecto. Con cada uno de estos grupos se establecería un coordinador de cada uno de estos grupos y generaríamos un grupo de acción que sería interdisciplinar y tiene que estar representadas cada una de estas actores que comentaba antes para desarrollar las diferentes acciones que se van a realizar dentro del proyecto, siendo una de ellas la promoción de la participación, tratar de que se involucre la máxima cantidad de gente posible y que además esta gente sea diversa, esté equitativo, que tengamos un poco una fotografía de cómo es la ciudadanía de nuestra zona, que sea representativa. Se establecerán también planes de comunicación, tanto interna y externa, porque, como comentábamos antes, el tema de la participación y la transparencia es muy importante cuando trabajamos con datos ciudadanos. Entonces, tenemos que trabajar de los diferentes canales de comunicación y debemos buscar los que mejor nos funcionen en función de cada uno de los proyectos que tengamos. También debemos establecer un plan de acción, porque aparte de recoger estos datos ciudadanos, lo ideal sería tratar de establecer planes realistas de cómo se va a trabajar y qué es lo que va a suceder después con esos datos. Siempre tenemos que trabajar con planes realistas para que la ciudadanía tampoco perciba que esto se va a solucionar de la noche a la mañana. Entonces, no podemos dar falsas esperanzas. El segundo grupo de trabajo que estuvo en el desarrollo de la norma estuvo trabajando en la metodología para trabajar en cuáles son los datos mínimos que necesitamos, cómo los vamos a analizar, cómo los vamos a tratar. En primer lugar, deberíamos definir cuál sería el área de estudio y el periodo de tiempo mínimo de recogida de esos datos. Para ello se definieron diferentes zonas basadas en si hay quejas existentes, podemos ver la rosa de vientos, saber hacia dónde se extiende. Y, por otro lado, la duración mínima, aunque nuestra recomendación siempre sería tener al menos datos de 1 año, sabemos que las personas se pueden llegar a cansar y, por tanto, establecimos un mínimo de 3 meses, en este caso poder ser pues, en el peor periodo de dispersión atmosférica que tengamos, cuando más quejas vaya a haber para poder analizarlas. Pero siempre recomendamos el análisis de 12 meses y vemos que en los estudios la gente también se anima a participar y consideramos que es factible realizar 12 meses e incluso más, que ya vais a escuchar diferentes proyectos. También, en función del tamaño de la densidad poblacional, vamos a necesitar diferente número de participantes. Es decir, no es lo mismo trabajar en un área que tiene una densidad poblacional de 2.000 habitantes que en una ciudad que tenga 1 millón de habitantes. Entonces, por tanto, establecimos como un rango para poder trabajar, aunque obviamente cuantos más personas sean y más datos tengamos, mejor. También se establecieron cuáles deberían ser los datos mínimos requeridos para consultar a esta ciudadanía. En este caso, como cada día es más y más habitual el uso de aplicaciones móviles, necesitaríamos, aunque no es estrictamente necesario, solo necesitaríamos la norma, porque se puede utilizar otro tipo de formularios, etcétera, algo que sea lo más útil para la ciudadanía que tienes delante. Pero sí lo que necesitamos serían los datos del participante, aunque se anonimizan, sí que necesitaríamos saber quién es esa persona, es decir, podemos asignarle un número, el R109, para saber que el R109 reporta con cierta periodicidad, cada cuánto tiempo, qué tal genera en la escala, etcétera, etcétera. Y también para tratar de buscar una comunicación con esa persona, pero lo que digo, siempre con datos anónimos. Y, por otro, lo que siempre le vamos a preguntar a esta persona sería la fecha, hora y lugar, que esto, si es a través de una aplicación móvil, es relativamente sencillo, no hay que pedirle nada al usuario, sino que ya la aplicación móvil te adopta esos datos. Y lo que sí le vamos a preguntar sería el carácter del olor, es decir, la tipología, a qué crees que huele, el tono hedónico, es decir, en una escala, en este caso, de -4 a +4, que utilizamos de la norma alemana,
y la intensidad entre 0 y 6, es decir, si es no perceptible o es extremadamente fuerte. Vale, todos estos datos se van a ir recabando y con ese periodo mínimo que hemos establecido de 3 meses o los que tengamos, vamos a hacer un análisis. Este análisis se puede hacer en función del grupo de todos los registros de olor en un paquete común, o si no, podemos también trabajar con los episodios de olor, y me diréis, ¿qué es un episodio de olor? Bueno, pues es un conjunto de registros que se realizan en una zona en un periodo determinado de tiempo. Este periodo de tiempo y este número de registros necesarios va a depender del tamaño de la actividad, de la densidad poblacional. Entonces, este proyecto es adaptable y escalable en función de la tipología de proyecto que tengamos. Bueno, desarrollamos algunas fórmulas dentro de esta metodología, que tampoco quiero entrar mucho en profundidad porque yo creo que es más sencillo si después con un caso práctico lo veis, pero sí que buscamos calcular cuál sería el número de registros mínimos para que el episodio de olor se pueda denominar episodio de olor, y después conocer cuál sería el grado de participación de la ciudadanía en cada uno de esos episodios, y también cuál sería el grado de molestia de cada uno de esos episodios utilizando la intensidad y el tono hedónico con esta matriz que desarrollamos dentro de la norma. Y por último, en el tercer grupo, trabajamos también en el desarrollo de cuáles son las herramientas que podemos utilizar para comprobar la plausibilidad de los registros. Con comprobación de plausibilidad no nos queremos decir que un registro es erróneo o es falso. Lo que queremos decir es ver si es plausible que ese registro provenga de alguna de las actividades conocidas, ¿vale? Entonces, en este caso, tampoco quisimos dar ningún nombre ni ninguna herramienta en concreto, y quisimos dar como una batería de disponibilidades que hay en el mercado, y cada uno, en función del proyecto que tenga, la disponibilidad económica o las herramientas que disponga en ese momento, pueda utilizar una u otras. En este caso, en primer lugar, establecimos cuál sería una plausibilidad mediante el uso de los episodios de olor que os he comentado antes, pues un número de episodios de olor, o sea, un número de 4 registros, por ejemplo, en un periodo de 2 horas, generarían un episodio de olor, y así podemos analizar también con la meteorología para ver si ese episodio de olor es plausible que provenga de alguna de las actividades que tenemos conocidas dentro de nuestro estudio. La siguiente sería la plausibilidad mediante meteorología. En este caso utilizamos ya algo que había desarrollado la norma alemana VDI 3883, la parte 4, que ya habla cómo utilizar en función de la dirección y velocidad de viento, dónde está la situación del registro y dónde está la actividad, pues veríamos cuál sería si ese registro es plausible que provenga de esa actividad o no. Para ello, también lo que hicimos dentro del desarrollo de esta norma no quisimos dar ningún nombre o ni establecer ninguna estación meteorológica en concreto ni datos meteorológicos, sino que establecimos para todas las herramientas unos criterios mínimos que deberíamos de cumplir, como por ejemplo si vamos a utilizar una estación meteorológica, pues que esa estación meteorológica esté validada, esté mantenida en el tiempo, o sea, unos criterios mínimos bastante básicos, ya los digo desde acá, y también establecimos, aparte de los criterios mínimos, unas sugerencias para que puedan utilizar en función del tipo de proyecto. Después también, otra de las herramientas que se planteó son los algoritmos de transporte, y en este caso aquí tengo representado varios registros, y está calculado mediante el uso de retrotrayectorias, ver de dónde provenían esos diferentes registros de olor. Es decir, dónde se encontraba ese olor 5 minutos antes, 10 minutos antes, 15 minutos antes, para tratar de buscar tendencias. Aquí no queremos buscar culpables, queremos buscar tendencias. Es decir, pues que si un 60% de las veces la retrotrayectoria señala una actividad, pues ver que es probable que esa actividad tenga una responsabilidad del 60% de olores. Nos gusta trabajar en grupos de datos, analizando grupos de datos. Y por último tendríamos las herramientas de modelos de dispersión, que yo creo que ya se ha hablado sobre ellos y son bastante conocidos, que en función de la topografía, usos de suelo, también necesitaríamos en este caso los datos de la GEMO de emisión de olor para hacer la simulación y tratar de ver si coinciden esos registros de olor con los modelos de dispersión de la actividad. Y nada, pues a modo de resumen, y detallar nuevamente que en este desarrollo de la metodología trabajamos en 3 grupos independientes, aunque también teníamos reuniones en común. En primer lugar, tratando de describir cuáles serían la participación y la transparencia para definir los datos básicos de cómo generar ese proyecto.
Después, en la metodología, cómo recoger esos datos y cómo analizarlos. Y, por último, tener una batería de herramientas para comprobar la plausibilidad de cada de las herramientas que planteamos y que no sea obligatoriamente necesario utilizar una u otra, sino en función de cada uno de los proyectos de la disponibilidad, porque quizá una actividad tenga una estación meteorológica propia y pueda utilizar esos datos. Y ya está, esta es mi presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Acá hay dos. Hola, Rodrigo Torres de la empresa de cerdos. Sí. Gracias por la presentación. Yo creo que, sin duda, a todos los que estamos representando empresas, la comunidad es la patita importante y por eso estamos acá. Entendemos que en un mismo territorio tenemos que todos convivir. Ahora, es bien difícil en un territorio donde y ahí va la pregunta, y que partió Alejandro en la mañana diciendo, donde no está el rayado de cancha claro o cuál es la cancha donde estamos jugando. Al no haber un ordenamiento territorial, las condiciones van cambiando día a día acorde a quién llega. Si hoy día el subsecretario partió diciendo el ejemplo del niño que le decía a la abuelita que no le podía ir a ver. Esa vecina llegó hace 4 años a vivir al lado del plantel, desde Santiago. Entonces, claramente un plantel que lleva 30 años ahí, emitiendo olor, claramente, haciendo los esfuerzos, cuando llega un vecino que tiene esas características, cambia todo el engranaje social. Sí. Hay una comunicación, y yo creo que varias empresas que estamos acá tenemos una conexión directa con las comunidades, entendemos las molestias que generamos, pero también entendemos que hasta dónde vamos a llegar con los esfuerzos que hacemos. Y en ese contexto va la pregunta, ¿qué tan clave es el que en mesas de trabajo, instancias de participación ciudadana, donde esté la municipalidad, empresa, comunidad, esté el experto en olor? Cosa que hoy día en Chile no está hoy día en las mesas de trabajo. Y lo otro es, ¿esta norma se sitúa dentro de un ordenamiento territorial? Vale, gracias por las preguntas. En primer lugar, lo que comentas es que son todos problemas habituales que nos encontramos todos en nuestro día a día. El tema del ordenamiento territorial debería ser clave para tratar de evitar que sucedan estas situaciones, pero a día de hoy no tenemos ese ordenamiento territorial y lo que queremos plantear aquí es una herramienta más para que tengamos más herramientas para trabajar. En este caso, esta herramienta nos ha servido en diferentes proyectos en los que otras herramientas no nos han funcionado o que se han complementado entre sí. Entonces, yo aquí lo que quería presentar era una herramienta más que queremos poner a disposición de los que los necesiten para utilizarla. Y en este caso, siempre decimos que lo ideal sería que estuvieran en el grupo de trabajo esos 4 grupos y que el coordinador fuera el experto de olor, porque va a dar como una visión externa, va a ayudar a poner un poco los pies sobre la tierra a ambas partes, porque me imagino que ya lo habréis notado que lo que quiere el ciudadano es que deje oler y lo que quiere la administración pública es que se resuelva el problema. Entoncer, va a estar el experto de olor para tratar de ayudar a que todos se comuniquen entre sí y trabajen para llegar a acuerdos. O sea, entendemos que el olor cero es muy difícil, pero sí creemos que si se trabaja la comunicación entre todas las partes se pueden llegar a acuerdos alcanzables. Y todo eso, aparte, trabajando, si podemos, por otro lado, a ver si empiezan a legislar el tema del planeamiento urbanístico, que sería lo que nos ayudaría a todos. Y la segunda pregunta ya se me ha olvidado. ¿Cuál era? ¿No? Ya. Sí, pero me dijiste algo más. Experto, la importancia de que haya un experto en estas mesas para poder generar este punto de la racionalidad versus la emocionalidad, que muchas veces caemos. Sí, no sé si te respondí o si no lo comenzaba luego. Vale. Gracias. Disculpen, por tiempo... Oye, espérate, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Quién pone el experto? Acá. No, yo misma. Sí. Es que ¿quién pone el experto? Porque si lo pone la empresa, van a creer que está comprado el experto. Entonces, al final quedamos en el mismo ángulo. Sí. Entonces, ¿quién pone el experto? Esa pregunta también viene de quién paga el proyecto. Claro, depende. Nos hemos encontrado diferentes situaciones en las que es la propia empresa la que contrata los servicios para hacer este estudio. Incluso en otras ocasiones ha sido la administración pública que dice, oye, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo.
Entonces, depende quién paga el proyecto, pone al experto. Pero, claro, la ideal de esto es que el experto sea una entidad externa y no tenga conflicto de intereses con ninguna de las partes. Yo creo que casi todas las empresas que estamos aquí, que tratamos de utilizar y generar una mejor gestión del olor, es lo que nos interesa. Pero hay que confiar en eso. Sí, quiero avisar que por tiempo solamente vamos a escuchar la última pregunta, porque tenemos que pasar al café y porque además este es el módulo de Ciencia Ciudadana, por lo tanto van a continuar este tipo de presentaciones y pueden continuar haciendo preguntas en las siguientes presentaciones. Hola, Cintia. Hola. En relación a los resultados que obtuvieron cuando demostraban la plausibilidad de la fuente, ¿cómo ustedes le bajaban la información a los monitores ciudadanos de que correspondía a la fuente que ellos habían identificado? ¿Y cómo manejaban las expectativas que quizás tenían ellos en relación a que los resultados que obtenían si iban a significar a futuro que la empresa se comprometiera o el emisor se comprometiera a bajar la emisión o el impacto de olor? Muy buena pregunta. Bueno, creo que luego va a ser súper interesante algunas de las ponencias que son casos de estudio real y te van a poder contar cómo han trabajado toda esa información. Pero, no sé, se me olvidó la primera pregunta, perdón. ¿Cómo le bajan la información a, Sí. a la comunidad? Sí, eso depende de cada tipo de proyecto. Cuando se define antes el proyecto y los planes de comunicación, se deben establecer qué canales se van a utilizar. Y a día de hoy, con las herramientas de la aplicación móvil, son muy sencillos porque suelen tener un feedback. Tú le puedes contestar al ciudadano de forma automática, gracias por tu registro, o este mes tenemos esta situación, y para que la gente vaya estando informada de lo que sucede. Y luego, aparte, sería súper interesante tener reuniones periódicas en función de la duración del proyecto para darle un feedback a la ciudadanía. Ya. Sí. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. Un aplauso para Cintia.